Año 70 después de Cristo, 9º día del mes de Avenida. Las llamas devoran el edificio más sagrado del mundo, mientras soldados romanos saquean los tesoros de siglos. El general Tito contempla desde una colina cómo se cumple una profecía pronunciada 4 décadas atrás por un carpintero de Nazaret. Esta es la historia de cómo unas palabras pronunciadas en el Monte de los Olivos se convirtieron en la catástrofe más devastadora de la historia judía. Y hoy la vamos a reconstruir con inteligencia artificial. Era una tarde dorada de primavera en el año 30 después de Cristo. Jesús y sus discípulos descendían del Monte de los Olivos cuando uno de ellos, deslumbrado por la magnificencia del templo, que se alzaba frente a ellos como una montaña de mármol blanco y oro, exclamó: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». El segundo templo de Herodes era efectivamente una de las maravillas del mundo antiguo. Sus muros de piedra caliza blanca brillaban como nieve bajo el sol mediterráneo. Su fachada estaba revestida de placas de oro que cegaban a quienes las miraban directamente. Era el orgullo de la nación judía, el centro de su universo religioso, político y económico. Jesús se detuvo. Sus ojos recorrieron lentamente la estructura colosal. Y entonces pronunció palabras que debieron sonar como locura total. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos quedaron en shock. Era impensable. El templo había resistido conquistadores, terremotos, intentos de profanación. Herodes el Grande había tardado décadas en reconstruirlo. Era masivo, sólido, aparentemente eterno. Pero Jesús no había terminado. En privado les dio más detalles de la catástrofe venidera. Jerusalén sería rodeada por ejércitos. Sus habitantes pasarían a filo de espada. Serían llevados cautivos a todas las naciones. Y la ciudad sería hollada por los gentiles. 40 años exactos después, cada palabra se cumpliría con precisión quirúrgica. Para comprender la magnitud de lo que se perdió, hay que entender qué era exactamente el segundo templo en el año 30 después de Cristo. La explanada del templo cubría 14 hectáreas. Los muros de contención, algunos de cuyos bloques pesaban más de 100 toneladas, sostenían una plataforma artificial que creaba el espacio más sagrado del judaísmo. El edificio principal se alzaba como un rascacielos antiguo. Su pórtico frontal tenía la altura de un edificio moderno de 15 pisos. Las puertas de entrada estaban cubiertas de oro macizo y requerían 20 hombres para abrirlas cada mañana. El Santo de los Santos, donde supuestamente habitaba la presencia de Dios, estaba separado del resto por un velo tan grueso que requería 300 sacerdotes para colgarlo. Cada día se ofrecían sacrificios constantes. El humo de miles de animales se alzaba perpetuamente hacia el cielo. Era una ciudad dentro de la ciudad, un mundo autosuficiente de adoración que empleaba a decenas de miles de personas. Y según las palabras de Jesús, todo esto desaparecería sin dejar rastro. La precisión de la profecía de Jesús es lo que la hace tan extraordinaria. No fue una predicción vaga sobre tiempos difíciles. Fue específica, detallada y verificable. Primero, especificó el método. La ciudad sería rodeada por ejércitos, no conquistada por traición interna, sino sitiada militarmente. Segundo, especificó la completitud. No quedará piedra sobre piedra. No daño parcial, sino demolición total. Tercero, especificó las consecuencias demográficas. Los habitantes serían
llevados cautivos a todas las naciones. No solo matanza, sino dispersión global. Cuando Jesús pronunció estas palabras, nada en la situación política las hacía verosímiles. Judea era una provincia pacífica. Los líderes judíos colaboraban con Roma. El comercio florecía. La idea de que Roma destruyera completamente el templo era absurda desde una perspectiva política romana. Roma generalmente respetaba los santuarios locales, pero Jesús había visto algo que nadie más podía ver. Las semillas de la autodestrucción ya estaban plantadas en el corazón mismo de la nación. Durante las 2 décadas posteriores a la crucifixión de Jesús, Palestina parecía un modelo de estabilidad provincial romana. Era exactamente el tipo de paz que hacía que la profecía de destrucción sonara improbable. Herodes Agripa primero había consolidado casi todo el reino de su abuelo, gobernando desde el 41 hasta su muerte en el 44 después de Cristo. Las relaciones entre judíos y romanos eran cordiales. Después de su muerte, Roma volvió al sistema de procuradores, inicialmente con hombres competentes. El comercio florecía. Los peregrinos traían divisas extranjeras durante las grandes fiestas. El templo completaba su reconstrucción final precisamente durante estos años. Los últimos toques arquitectónicos fueron añadidos en el 64 después de Cristo, convirtiendo el complejo en la estructura religiosa más impresionante del imperio después de los templos de Roma. Para los observadores contemporáneos, el statu quo parecía próspero y estable. La colaboración con Roma funcionaba. Los celotes eran bandidos marginales. Pero bajo esta superficie de calma, las tensiones que eventualmente destruirían todo ya se acumulaban como presión geológica antes de un terremoto devastador. Herodes el Grande había creado un modelo de gobierno fundamentalmente insostenible que dependía completamente de su carisma personal. Su estrategia había sido helenizar las élites mientras tranquilizaba a las masas religiosas conservadoras. El problema era que este equilibrio requería un virtuoso político de primera clase. Sus sucesores no lo fueron. Más grave aún, Herodes había establecido que el poder en Judea dependía del favor romano, no del consenso judío. Esto creó una clase dirigente estructuralmente alienada de sus propios súbditos. Cuando Roma eliminó a los herederos herodianos y comenzó a gobernar Judea directamente a través de procuradores, el modelo se volvió inestable. Los procuradores eran extranjeros, administrando una provincia extranjera para beneficio extranjero. Aquí comenzaron los errores que, acumulándose durante 3 décadas, harían inevitable la explosión de violencia que Jesús había previsto. El sistema de procuradores romanos en Judea estaba diseñado para el fracaso. Roma enviaba funcionarios que veían su puesto como oportunidad de enriquecimiento personal. Poncio Pilato había establecido el patrón: insensibilidad cultural, represión brutal, eventual remoción por incompetencia. Sus sucesores mantuvieron esta tradición destructiva. El verdadero deterioro comenzó con Ventidio Cumano, 48 a 52 después de Cristo. Durante la Pascua del 50 después de Cristo, un soldado romano realizó un gesto obsceno ante la multitud de peregrinos. La indignación exigió castigo. Cumano se negó. En la represión resultante, murieron miles aplastados en el pánico. Pero aún peor fue Marco Antonio Félix, 52 a 60 después de Cristo. Tácito lo describió. Ejerció el poder de rey con mentalidad de esclavo y crueldad.
Félix crucificó bandidos en masa, pero también a quienes se oponían a su administración. Bajo Félix, los grupos de resistencia antirromana proliferaron. Los sicarios comenzaron a eliminar colaboradores judíos en mercados públicos. Los falsos profetas prometían liberación milagrosa y atraían miles de seguidores desesperados. Para el año 60 después de Cristo, Judea ya no era una provincia pacífica. Era un polvorín que necesitaba solo una chispa para explotar. Si la historia hubiera buscado deliberadamente al peor hombre posible para gobernar Judea en su momento más delicado, habría elegido a Gesio Floro. Floro tenía una codicia insaciable y un desprecio total por los judíos. Su estrategia era simple: extraer la máxima cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Su error más fatal fue decidir saquear directamente el tesoro del templo. En el año 66 después de Cristo, envió tropas al templo con órdenes de confiscar 17 talentos de oro del tesoro sagrado. Era una violación sin precedentes de la autonomía religiosa que Roma había respetado durante un siglo. La reacción popular fue explosiva. Miles de judíos rodearon a las tropas romanas. Algunos jóvenes pasaron canastas pidiendo limosnas para el pobre Floro, que supuestamente necesitaba dinero. Floro se enfureció por la humillación pública. Ordenó dispersar la multitud por cualquier medio necesario. Las tropas no se limitaron a dispersar la protesta. Saquearon el barrio comercial de Jerusalén. Crucificaron ciudadanos judíos que tenían ciudadanía romana. Masacraron a cientos de personas. En un solo día, Floro había destrozado un siglo de colaboración judeo-romana. La ocupación se había revelado en su brutalidad desnuda. Los celotes fueron la respuesta inevitable a décadas de humillación bajo administradores romanos corruptos. Su ideología se remontaba a Judas el Galileo en el 6 después de Cristo. Reconocer la soberanía de César era traicionar la soberanía de Dios. Solo Yahvé era rey de Israel. Durante décadas, esta ideología había permanecido marginal, pero los abusos de Floro le dieron credibilidad popular masiva. Su líder más carismático era Menahem, nieto de Judas el Galileo, que había desarrollado una red de células revolucionarias. Predicaba que la liberación política era inseparable de la purificación religiosa. Cuando Floro saqueó el templo, los celotes finalmente tuvieron el incidente para movilizar a las masas. Pudieron argumentar que la colaboración moderada había fracasado, que solo la resistencia armada podía preservar la identidad judía. Para finales del 66 después de Cristo, habían transformado las protestas espontáneas en una rebelión organizada, expulsar completamente a Roma y restaurar un Estado judío independiente bajo la ley de Moisés. Era exactamente la combinación de fanatismo religioso y desesperación política que Jesús había previsto. Flavio Josefo registró varios prodigios inquietantes en los años anteriores a la revuelta. En el 62 de Midcee, durante los tabernáculos, las puertas masivas del templo se abrieron espontáneamente a medianoche. Los sacerdotes interpretaron el fenómeno como señal de que Dios abandonaba el santuario. Más perturbador fue Jesús ben Ananías, un campesino que comenzó a vagar por Jerusalén gritando: «Voz contra Jerusalén y el santuario, voz contra todo el pueblo». Durante 4 años continuó esta lamentación. Durante el sitio romano fue alcanzado por una piedra de catapulta. Sus últimas palabras: «¡Ay, ay de la ciudad, del pueblo y del santuario!». Durante Pentecostés del 66 después de Cristo,
Los sacerdotes escucharon una voz múltiple que decía: «Partamos de aquí». Los cristianos vieron estas señales como cumplimiento de las palabras de Jesús sobre los prodigios que precederían la destrucción. Pero la mayoría las ignoró. La confianza en la invulnerabilidad del templo era demasiado profunda. Después de la masacre inicial, los líderes judíos moderados intentaron evitar escalada. Pero Floro duplicó la apuesta. Exigió que llevaran a la población a recibir apropiadamente a 2 cohortes adicionales desde Cesarea. Era humillación calculada, obligar a las víctimas a aplaudir a sus verdugos. Cuando las cohortes entraron en Jerusalén, ignoraron deliberadamente los saludos ceremoniales y marcharon en silencio hostil hacia la fortaleza Antonia. Fue el insulto final. El mensaje estaba claro. Roma no tenía intención de negociar o reconocer dignidad básica judía. Esa tarde, los jóvenes judíos comenzaron a apedrear tropas romanas. Pero esta vez, en lugar de dispersarse, la población se alzó en masa. En horas, una multitud aparentemente desorganizada logró expulsar físicamente a las guarniciones romanas de la ciudad más importante de la provincia. Ya no había vuelta atrás. Roma no podía tolerar que una población provincial expulsara a sus tropas. La represión sería masiva e implacable. La respuesta inicial romana fue de confianza rutinaria. Las revueltas provinciales eran comunes y se colapsaban cuando las legiones aparecían. Cestio Galo reunió la 12ª Legión Fulminata con tropas auxiliares, aproximadamente 30.000 hombres. En octubre del 66 después de Cristo, marchó hacia el sur aplastando resistencia en Galilea. Pero los defensores judíos lanzaron ataques sorpresivos devastadores contra las líneas de suministro romanas. Utilizando conocimiento superior del terreno montañoso, golpeaban y desaparecían antes de que las formaciones legionarias respondieran. Cestio llegó hasta las murallas de Jerusalén y parecía a punto de romper la resistencia. Y entonces, inexplicablemente, se retiró. Su retirada se convirtió en rute catastrófica. Los guerrilleros judíos persiguieron a las legiones a través de Bet-Horón. La 12ª Legión perdió su águila imperial, la humillación suprema. Miles de soldados fueron masacrados. Para los judíos era confirmación divina. Para Roma, humillación intolerable que requería respuesta abrumadora. La victoria judía había sellado su propio destino. Roma no podía permitir que el precedente inspirara imitaciones en todo el imperio. Nerón envió a Vespasiano, militar profesional endurecido, que había comandado legiones en Germania y Britania. Recibió recursos extraordinarios, 3 legiones completas con tropas auxiliares. En total, 60.000 hombres. Vespasiano comprendía que no sería una campaña rápida. Su estrategia fue sistemática. Primero, aislar Jerusalén, conquistando la periferia. Luego, estrangular la ciudad, hasta que el hambre hiciera lo que el asalto directo no podía lograr rápidamente. Su hijo Tito comandaría una legión. Era tanto entrenamiento militar como operación punitiva. A principios del 67 después de Cristo, las legiones comenzaron su avance. Su primer objetivo era Galilea, donde Yosef ben Matitiahu, futuro Josefo, había organizado las defensas. La campaña de reconquista había comenzado. Con ella, la cuenta regresiva hacia el cumplimiento de las palabras de Jesús. Mientras las legiones marchaban hacia el sur, los seguidores de Jesús interpretaron los eventos diferentemente. Recordaban específicamente las palabras de su maestro. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
sabed que su desolación ha llegado cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Para la población judía, la aproximación romana era señal de resistir hasta la muerte. Para los cristianos, era la señal de escapar. Cuando los celotes tomaron control del templo y establecieron allí su cuartel general militar, los cristianos vieron exactamente la abominación desoladora que esperaban. Toda la comunidad cristiana evacuó Jerusalén hacia Pella, al otro lado del Jordán, en territorio romano seguro. Fue decisión extraordinaria que requirió romper completamente con la identidad nacional judía en su momento de crisis suprema. Para otros judíos fue traición cobarde. Para los cristianos fue obediencia a advertencia profética específica. La campaña de Vespasiano en Galilea fue demostración sistemática de la máquina militar romana, destruyendo resistencia amateur. Su primer objetivo era Jotapata, fortaleza que Josefo había fortificado. Cuando las legiones llegaron en mayo del 67 después de Cristo, la disparidad en recursos se hizo evidente. Los romanos construyeron rampa de asalto masiva. Sus catapultas eran precisas y devastadoras. El sitio duró 47 días. Los defensores pelearon con coraje suicida, pero estaban superados. Cuando las murallas fueron penetradas, 40.000 habitantes fueron asesinados. Josefo sobrevivió escondido con otros 40 defensores. Cuando fueron descubiertos, convenció al último compañero de rendirse con él. Su supervivencia se debió a una jugada brillante. Declaró a Vespasiano que había recibido profecía divina de que se convertiría en emperador. La caída de Jotapata envió mensaje claro. La resistencia era fútil. Para finales del 67 después de Cristo, toda Galilea estaba bajo control romano. Mientras Vespasiano consolidaba control sobre la periferia, dentro de Jerusalén, se desarrollaba tragedia increíble. Los rebeldes judíos se fragmentaron en 3 facciones que se odiaban mutuamente tanto como odiaban a Roma. Juan de Giscala controlaba el templo como base militar. Simón Bar Giora controlaba la ciudad baja, prometiendo redistribución revolucionaria. Eleazar ben Simón reclamaba legitimidad histórica. Las 3 facciones luchaban entre sí por control de barrios, almacenes de grano, derecho a recaudar impuestos. La violencia interna era tan intensa que los ciudadanos comunes estaban más seguros acercándose a las líneas romanas. El acto más catastrófico de autodestrucción. Los almacenes de grano fueron incendiados durante las luchas internas. Había suficiente grano para años de sitio, pero fue destruido deliberadamente. Fue locura suicida que garantizó que cuando los romanos sitiaran la ciudad, el hambre sería tan letal como las catapultas. Cuando Vespasiano se convirtió en emperador en julio del 69 después de Cristo, la campaña quedó en manos de su hijo Tito, de apenas 29 años. Para Tito, conquistar Jerusalén no era solo misión militar, sino oportunidad de demostrar que merecía ser heredero dinástico, pero enfrentaba presión temporal. Vespasiano necesitaba que la guerra terminara rápidamente. Su solución fue brutalidad calculada, aplicada con precisión técnica romana. En abril del 70 después de Cristo, 4 legiones rodearon completamente Jerusalén. La ciudad ya estaba debilitada por guerra civil interna y escasez de alimentos. Tito estableció su campamento en el Monte de los Olivos, exactamente donde Jesús había pronunciado su profecía 40 años antes. Cuando quedó claro que no habría rendición voluntaria, ordenó construir un muro de circunvalación
alrededor de toda la ciudad. Una barrera que convertía Jerusalén en prisión gigantesca. El sitio más famoso de la historia antigua había comenzado. El sitio de Jerusalén fue demostración magistral de ingeniería militar romana aplicada con precisión quirúrgica y brutalidad psicológica calculada. Las 4 legiones, la 10ª Fretensis, 12ª Fulminata, 14ª Apolinar y 5ª Macedónica, establecieron campamentos fortificados en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. Cada campamento era una fortaleza miniatura, murallas dobles con empalizadas de madera, torres de vigilancia, almacenes subterráneos, barracones organizados según el manual militar romano. La disciplina férrea garantizaba que los sitiadores estuvieran mejor organizados, mejor alimentados y mejor descansados que los sitiados. El muro de circunvalación fue una obra maestra de ingeniería destructiva. En apenas 3 días y 3 noches de trabajo continuo, 60.000 soldados construyeron una barrera de 8 kilómetros de longitud que rodeaba completamente Jerusalén. No era simplemente un muro, era un sistema integrado de muerte. Torres de vigilancia se alzaban cada 200 metros, construidas con piedra local y vigas de cedro saqueado. Entre las torres, el muro principal tenía 4 metros de altura, coronado con puntas de hierro forjado. En el lado interior, un foso profundo de 3 metros hacía imposible cualquier intento de escape nocturno. Las puertas fortificadas estaban diseñadas exclusivamente para salidas romanas. Pesadas puertas de roble, reforzadas con hierro, que se abrían hacia el exterior del sitio. Los ingenieros militares romanos desplegaron un arsenal de máquinas de asedio que representaba siglos de evolución técnica. Los onagros, catapultas gigantescas montadas sobre plataformas de madera reforzada, podían lanzar piedras de hasta 150 libras a distancias de 600 metros con precisión devastadora. Josefo describe el terror que causaban estos proyectiles. Las piedras eran blancas, visibles desde lejos, y su silbido advertía a los defensores cuando venían hacia ellos. Los vigías gritaban en arameo: «¡Viene el hijo!», y todos se arrojaban al suelo. Las balistas funcionaban con principios diferentes, pero igualmente letales. Estas enormes ballestas mecánicas disparaban proyectiles de hierro, del tamaño de lanzas, que podían atravesar varios hombres en formación o perforar murallas de piedra. Los proyectiles más terríficos eran las bolas de fuego, esferas de arcilla llenas de brea ardiente que explotaban al impacto, esparciendo fuego líquido que era imposible extinguir con agua. Pero las máquinas más sofisticadas eran las torres de asedio móviles, llamadas helepoles. Estas estructuras de madera de 6 pisos se movían sobre ruedas reforzadas con hierro y estaban blindadas con placas metálicas contra proyectiles incendiarios. En su interior, escaleras permitían que tropas de asalto alcanzaran la altura de las murallas enemigas. En la cima, catapultas menores proporcionaban fuego de cobertura mientras los soldados preparaban puentes de asalto. Sin embargo, el arma más letal del arsenal romano no era mecánica, sino temporal. El muro de circunvalación convirtió el sitio en una competencia entre la paciencia romana y las reservas alimentarias judías. Los romanos tenían líneas de suministro seguras. Barcos llegaban diariamente al puerto de Cesarea Marítima, cargados con grano egipcio, aceite de oliva de Hispania, vino de Galia. Caravanas de mulas transportaban estos suministros hasta Jerusalén por rutas protegidas por patrullas de caballería. Los judíos, en cambio,
ya habían quemado sus propios almacenes durante la guerra civil interna. La estrategia psicológica de Tito era tan sofisticada como su estrategia militar. Cada mañana, prisioneros judíos capturados durante salidas nocturnas fallidas eran crucificados a vista directa de las murallas. Josefo registra el horror meticuloso de este espectáculo. Hasta 500 hombres diarios eran crucificados en posiciones diferentes y con gestos diversos para que el espectáculo no se volviera monótono. Los soldados, por venganza y odio, clavaban a los prisioneros en diferentes posturas como diversión. La crucifixión masiva continuó hasta que literalmente faltó madera en toda la región circundante. Los bosques de olivos fueron talados. Los viñedos fueron despojados de sus estacas. Incluso las puertas de casas abandonadas fueron arrancadas para proporcionar material para más cruces. El impacto psicológico sobre los defensores era devastador. Desde las murallas podían reconocer rostros familiares entre los crucificados, vecinos, parientes, amigos que habían intentado escapar de la ciudad. Los gritos de agonía llenaban el aire día y noche, creando una banda sonora constante de desesperación que corrompía la moral de resistencia. Simultáneamente, Josefo mismo, ahora colaborando completamente con los romanos después de su captura en Jotapata, gritaba diariamente desde las murallas en arameo y hebreo. Sus discursos eran obras maestras de guerra psicológica. Describía la superioridad militar romana, prometía clemencia para quienes capitularan voluntariamente, recordaba a los defensores que él mismo había resistido heroicamente, pero había llegado a la conclusión inevitable de que la resistencia era fútil. Sus palabras tenían efecto devastador porque los defensores lo conocían. Era el comandante que había fortificado Jotapata, que había resistido 47 días contra las legiones. Si él había concluido que la resistencia era imposible, quizás tenía razón. Pero los líderes fanáticos dentro de la ciudad respondieron a esta guerra psicológica con terror interno. Juan de Giscala estableció patrullas nocturnas que ejecutaban inmediatamente a cualquiera que expresara dudas sobre la resistencia. Simón Bar Giora organizó tribunales revolucionarios que condenaban por traición a cualquiera que mencionara rendición. La ciudad se convirtió en una prisión dentro de una prisión, donde los defensores temían tanto a sus propios líderes como a los romanos. Para mayo del 70 después de Cristo, después de apenas un mes de sitio completo, las condiciones dentro de Jerusalén habían alcanzado niveles de desesperación que rayaban en lo apocalíptico. Para julio del 70 después de Cristo, tras 3 meses de un sitio hermético, Jerusalén se había convertido en un escenario de horror absoluto, donde la presión del hambre desintegraba a la civilización. Los mercados quedaron vacíos ante la huida de los comerciantes, y la escasez se agravó por la tiranía de las 3 facciones rebeldes. Estos soldados instauraron un régimen de terror, registrando violentamente las casas en busca de alimento y ejecutando por acaparamiento traidor a las familias que intentaban esconder cualquier provisión. La extrema necesidad forzó a los habitantes a consumir primero a sus mascotas, luego a los animales de carga, y finalmente a intentar sobrevivir masticando hierbas, raíces y hasta el cuero hervido de sus zapatos. Este nivel de desesperación destruyó por completo el tejido social. Los lazos familiares se rompieron en violentas disputas por comida. Desaparecieron las clases sociales, y los propios soldados
torturaban a los civiles para arrancarles confesiones sobre panes inexistentes. La ciudad colapsó a todos los niveles. Las monedas de oro y plata perdieron su valor. Las calles se llenaron de cadáveres que contaminaron el agua, y la ancestral vida religiosa se extinguió por la falta de animales para sacrificar y la debilidad de los rabinos. El punto más bajo de esta degradación humana lo protagonizó María de Betezuba, una mujer rica que había sido saqueada hasta perderlo todo. En un acto de colapso psicológico e inanición extrema, mató, cocinó y devoró la mitad del cuerpo de su propio hijo lactante. El olor atrajo a unos soldados hambrientos, quienes al descubrir el macabro plato huyeron paralizados por el terror. Cuando la noticia llegó al campamento romano, el general Tito juró a los dioses no ser responsable de semejante abominación, recordando que los judíos habían rechazado sus términos de rendición. Este aterrador evento materializó con precisión escalofriante la profecía de Jesús. ¡Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días!, demostrando que sus palabras no eran una metáfora, sino una realidad ineludible. Para mediados de julio, Tito comprendió que el hambre, aunque devastadoramente efectiva, no sería suficiente para conquistar rápidamente la ciudad. Las facciones rebeldes, reducidas ahora a apenas unos miles de combatientes efectivos, se habían retirado al complejo del templo y estaban dispuestas a morir antes que rendirse. El obstáculo principal era la fortaleza Antonia, estructura masiva que protegía el acceso al templo. Tito ordenó construcción de rampas de asalto, usando miles de esclavos bajo lluvia de proyectiles judíos. El asalto comenzó antes del amanecer del 17 de julio. Los defensores lucharon con desesperación suicida. Sabían que la caída significaría el fin de su capacidad de defender el templo. Pero la superioridad romana era abrumadora. Para mediodía, la Antonia estaba en manos romanas. Tito ordenó su demolición inmediata. Desde las ruinas humeantes, las legiones podían contemplar directamente el santuario más sagrado del judaísmo, un edificio de mármol blanco y oro que brillaba como montaña de luz. Las palabras de Jesús estaban a punto de cumplirse con precisión literal. El 9 del mes de Av del año 70 después de Cristo se convirtió en la fecha más trágica de la historia judía, tras 4 meses de un brutal asedio romano. Aunque el general Tito había planeado preservar el templo como trofeo de guerra para exhibir la magnanimidad del imperio, la resistencia feroz y suicida de los defensores judíos obligó a las legiones a lanzar un asalto total. A las 10 de la mañana, tras un intenso bombardeo con catapultas, los romanos iniciaron un sangriento combate cuerpo a cuerpo en el patio de los gentiles contra unos 2000 judíos que defendían su recinto sagrado con una furia inquebrantable. En medio de este caos ensordecedor, cerca del mediodía, un soldado romano arrojó una antorcha por una ventana del edificio principal. Las llamas consumieron rápidamente los cortinajes y la madera del interior. Según los relatos del historiador Josefo, Tito intentó desesperadamente ordenar que se apagara el incendio para salvar su valioso trofeo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles. El fuerte viento del desierto, la dispersión de las tropas en pleno combate y la acción de algunos defensores que prefirieron alimentar el fuego antes que ver su santuario profanado, hicieron que el incendio fuera imparable. Para la 1 de la tarde, el fuego devoró el Santo de los Santos, consumiendo su pesado velo
y derritiendo reliquias invaluables, como las mesas de oro y el altar principal de bronce. La desaparición de este altar quebró definitivamente el espíritu de la resistencia judía. Los sacerdotes cesaron sus cánticos y muchos prefirieron arrojarse a las llamas o dejarse masacrar. Al llegar el atardecer, el majestuoso segundo templo se había reducido a un esqueleto de piedra humeante y cenizas, perdiéndose para siempre tesoros de siglos y los rollos más antiguos de la Torá. Con esta catástrofe se cumplieron con una aterradora literalidad las palabras pronunciadas por Jesús 40 años antes. No quedó piedra sobre piedra. En el año 71 después de Cristo, Roma celebró uno de los triunfos más espectaculares de su historia. Vespasiano y Tito desfilaron seguidos por el botín de Jerusalén y miles de prisioneros judíos. El tesoro era extraordinario. La mesa de oro del templo, la menorá de 7 brazos, rollos sagrados de la Torá, instrumentos musicales del culto, vestiduras sacerdotales. La menorá dorada se convirtió en símbolo supremo de victoria romana. Tito ordenó que fuera tallada en el arco de triunfo, construido para conmemorar la conquista. Ese arco de Tito todavía existe en el Foro Romano. Los turistas pueden ver la misma menorá saqueada hace casi 2000 años, preservada en mármol como testimonio de la catástrofe judía. Miles de judíos fueron desfilados en cadenas antes de ser vendidos como esclavos o forzados a luchar como gladiadores. El Coliseo romano, construido con el botín de la guerra judía, se inauguró con juegos donde prisioneros judíos recrearon batallas antes de ser ejecutados. Para los judíos supervivientes era el comienzo de un exilio que duraría casi 2 milenios. La destrucción del templo fue el fin de la civilización judía tal como había existido durante más de 1000 años. El judaísmo del Segundo Templo se había centrado en el culto sacrificial, dirigido por sacerdotes hereditarios. Todo esto desapareció instantáneamente el 9 de Av del 70 después de Cristo. Los supervivientes enfrentaron crisis existencial total. La respuesta vino de los fariseos, liderados por Rabí Yohanan ben Zakkai. Desarrollaron lo que se convertiría en judaísmo rabínico. Sustituyeron el culto del templo con estudio intensivo de la Torá. Simultáneamente, comenzó la diáspora masiva. Los judíos se dispersaron por todo el Imperio Romano y más allá. Esta dispersión, que comenzó como catástrofe, eventualmente se convirtió en ventaja. El pueblo que había perdido su país se convirtió en el único grupo étnico verdaderamente internacional del mundo medieval. La destrucción del templo tuvo consecuencias transformadoras para el cristianismo primitivo. Hasta el 70 después de Cristo, el cristianismo había sido técnicamente una secta dentro del judaísmo. La destrucción resolvió el debate sobre si los gentiles convertidos debían hacerse judíos completamente. Si Dios había permitido que el centro del judaísmo fuera destruido, y si los cristianos habían escapado siguiendo las advertencias de Jesús, entonces el cristianismo era independiente del judaísmo. Para finales del siglo I después de Cristo, las comunidades cristianas eran mayoritariamente gentiles. La destrucción que había devastado al judaísmo había liberado al cristianismo para convertirse en religión mundial. En el 313 después de Cristo, Constantino legalizaría el cristianismo. En el 380 después de Cristo, sería la religión oficial del Imperio Romano. La fe que había comenzado con un carpintero judío, ejecutado por autoridades romanas, terminaría conquistando espiritualmente
a los conquistadores de Jerusalén. Si Jesús pronunció su profecía en el 30 después de Cristo, el templo fue destruido exactamente 40 años después. Jesús había sido específico: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación bíblica era 40 años. En el simbolismo bíblico, 40 años representaba un período completo de prueba antes del juicio final. Los primeros cristianos interpretaron esto como confirmación divina de que Jesús había sido auténticamente profético. La precisión temporal se convirtió en uno de los argumentos más poderosos de los apologistas cristianos. Podían señalar un evento histórico verificable que había ocurrido exactamente como y cuando Jesús había predicho. Era evidencia empírica que hacía difícil descartar las afirmaciones cristianas como míticas. Donde una vez se alzaba el templo más magnífico del mundo antiguo, ahora se extiende una explanada vacía, dominada por una cúpula dorada musulmana. Pero en el muro occidental, bloques masivos de piedra caliza todavía se alzan hacia el cielo. Es el Kotel, el muro de las lamentaciones. Durante siglos, los judíos han venido a orar, llorar, insertar peticiones entre las grietas de las piedras. Es monumento viviente a la catástrofe del año 70 después de Cristo. Para los cristianos, es recordatorio físico de que las palabras de Jesús se cumplieron exactamente como Él las pronunció. Es evidencia pétrea de que el carpintero de Nazaret había visto el futuro con claridad sobrenatural. Si Jesús predijo con precisión perfecta la destrucción del templo judío, ¿qué otras de sus profecías todavía esperan cumplimiento? Si tuvo razón sobre el juicio que vendría sobre esta generación, ¿qué significa eso sobre el juicio que prometió para el fin de los tiempos? La historia de la destrucción de Jerusalén no es solo historia antigua. Es una ventana hacia cómo opera la justicia divina en el tiempo humano. Es demostración de que las palabras proféticas tienen poder para convertirse en realidad geopolítica. En el año 30 después de Cristo, la idea de que el templo sería destruido parecía absurda. En el año 70 después de Cristo, era historia consumada. ¿Qué realidades aparentemente imposibles de nuestro tiempo se están gestando ya en las palabras que consideramos demasiado extraordinarias para creer?